Un cordial saludo para todas y todos. Mi nombre es Pablo Mosquera, soy docente universitario, artista visual de la ASAP, Academia Superior de Artes de Bogotá, igualmente administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, bueno, con especialización y también maestría en administración y bueno, aquí en esta oportunidad también una especialización también en, en artes audiovisuales. Soy Ana Patricia Collazos, escritora, gestora cultural y periodista. Yo creo que en este sentido, digamos, bueno, hay que entender la cultura también como un motor dinámico que constantemente pues, sufre cambios, ¿no? Eso, digamos, tanto a nivel individual, digamos, mental, como lo plantea la pregunta, como también en el tema material o de patrimonio material tangible. Por supuesto, y creo que una de las ilustraciones que tenemos en este respecto y que creo que van a servir para otras de las preguntas aquí planteadas, es lo que recientemente sucedió con el tema de las esculturas y de los monumentos que fueron destruidos en algunas ciudades del mundo. Y que tiene que ver esto con precisamente esa diversidad y ese cambio cultural que se genera, ¿no? En un momento dado, la historia, digamos, planteada así, como historia oficial, oficializada a través de la cultura y de la memoria histórica, a través de lo que podemos llamar el monumento, pues lo que fue y lo que trajo fue pues una historia oficializada que seguramente estaba siempre distante de la realidad concreta que ese hecho, al parecer histórico, o que de una u otra manera era honrado con un monumento, pues tenía que ver, ¿no? Y allí había como esa dicotomía entre qué historia están contando y qué historia realmente pasó. Entonces, de repente personajes que fueron esclavistas, personajes que en su momento pues se hicieron millonarios o se hicieron muy acaudalados por cuestión de esta trata de esclavos, o en su dado caso también de personas que llevaron a cabo pues la conquista de América y que verídicamente pues lo hicieron, como ya sabemos, en la realidad a sangre y fuego, y no con estas de repente historias románticas que se nos han dado, que se nos ha vendido en un momento dado. Y por supuesto que al contrastarlo en estos tiempos de diversidad y de cambios, de paradigmas también, de cambio de paradigmas culturales, históricos también, pues desde luego que con la muerte, por ejemplo, en este caso de este afroamericano en los Estados Unidos, el señor Floyd, pues esto se exacerba y desde luego que pierde, queda como la anacronía de lo que verídicamente han tratado de vender como una historia, ¿no? Como una historia oficial, o lo que conocemos como historia oficial, versus lo que realmente las personas apropian para sí. Y más en este cambio cultural, en este cambio de paradigma del no racismo y de las diversidades en todos los sentidos, culturales, por supuesto, pero también sociales y humanas. Si hablamos de valores patrimoniales, nos remitimos al concepto de qué es el patrimonio. Ese patrimonio en donde entendemos lo tangible y lo intangible, y en donde la apropiación social, digamos que es uno de los elementos que se ha ganado con el tiempo. En la medida en que reconocemos que históricamente tenemos saberes, prácticas, oficios importantes para nosotros como sociedad humana, pues en ese mismo sentido, identificar ese patrimonio, entender que aporta a nuestra evolución, hace parte de esa condición de salvaguardarlo. Y yo creo que con el tiempo sí hemos tomado más conciencia de la importancia del patrimonio. Lo que para hace 100 años o 80 años no era valorado, no era considerado importante porque era considerado como una antigüedad o como algo del pasado, y que lo pasado no era novedoso o no era importante, pues hoy para nosotros sí, sí importa. Y por eso cada día encontramos que hay muchas acciones desde la institucionalidad, pero también desde la sociedad civil, para valorar, preservar, rescatar y hacer que ese patrimonio, material o inmaterial, tenga validez, importancia y sobre todo que las nuevas generaciones así lo entiendan. Yo pienso que la transmisión de la cultura, a pesar de que hay cambios y de que cada generación seguramente tiene un aporte en esa transmisión y siempre hay, digamos, como esa huella indeleble de su momento, repito, de su momento histórico
y de los referentes paradigmáticos que ese momento y que esa época tiene como tal, ¿no? Porque somos finalmente hijos de nuestra época, somos hijos de nuestra historia, de la historia que se esté viviendo. Entonces, en esa medida de las cosas, ese aprendizaje va de la mano a esos valores, va de la mano a ese sentir, a ese vivir y a ese cambio también de paradigmas que en ese momento de la historia esté ocurriendo, ¿no? Seguramente, por lo tanto, pues no es lo mismo la transmisión y los aprendizajes que tenían seguramente nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, y nuestros abuelos, incluso nuestros padres, a los aprendizajes y a las transmisiones de cultura y de valores culturales referenciales que podamos hacer nosotros, ¿no? Desde luego, para poner un ejemplo, ilustrarlo y cerrar con esta pregunta, con esa ilustración, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el medio ambiente, para hablar de un proceso también cultural, digamos, mental, ¿no? De la cultura mental y de la apropiación individual de un fenómeno, en este caso por medio de la cultura, es la cultura del medio ambiente, la cultura medioambiental. En ese sentido, digamos que claramente hace 40 años, hace 60, hace 100 años, pues era inviable pensarse dentro de esta modernidad que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Digamos, antes, me refiero a antes de la posmodernidad, como etapa histórica, pues seguramente no era, ni siquiera estaba en una agenda ni de gobierno, ni siquiera estaba dentro de los pensamientos incluso individuales de ninguna de las personas de ese momento histórico, porque seguramente pues esto no era tenido en cuenta, era un asunto que no estaba dentro del el paradigma, dentro del pensar, no era ni lejanamente una inquietud de la sociedad, de las comunidades y de las personas de ese momento histórico, de hace 80 años, de hace 200, incluso de hace 40 o 50 años. Entonces, eso, digamos, como un ejemplo de esa transferencia y de esos aprendizajes que vamos teniendo con respecto a su momento histórico, a la... Vale, creo que en cada departamento, y bueno, soy del departamento del Huila, obviamente, el Sistema Nacional de Cultura, además de difundir y apoyar, debe articularse de la manera más inteligente posible con las iniciativas, proyectos y experiencias culturales que tengan como enfoque precisamente la memoria cultural histórica del departamento del Huila. Y esa determinación, esa articulación debe ir en varios sentidos y esos sentidos deben ser determinados dependiendo cada proyecto, cada iniciativa, cada experiencia. Como habitante de la ciudad de Neiva, yo siento que el Sistema Nacional de Cultura cada vez nos da más herramientas para que los ciudadanos aprovechemos y valoremos más nuestra cultura, pero también para que entendamos que es importante lo que hacemos y lo que hacen los artistas, los gestores culturales y esa información, esa sabiduría que hay atrás del patrimonio cultural. Yo pienso que el hecho de que exista un Consejo Departamental de Patrimonio y Consejo Municipal también de Patrimonio, pero que estén trabajando articuladamente como entes asesores con los consejos de planeación, con el Consejo de Cultura, pues hacen que haya un entramado de una política pública que, aunque incipiente y que no logra una transformación como la necesita la sociedad, pues ya tenemos un gran respaldo desde la institucionalidad para que seamos nosotros, los ciudadanos, la sociedad civil, los que llevemos a través de esas pequeñas acciones a lograr eso tan importante que es la concientización y la valoración, la identificación nuestra con el patrimonio y esa apropiación social del patrimonio, porque mientras no lo sintamos nuestro, no lo vamos a defender y no lo vamos a transmitir. Los procesos de hibridación en el campo de la transformación cultural son fundamentales. Hay hibridación cuando esos ejercicios folclóricos de nuestra región huilense nacen en un contexto de una fiesta rural y se transforman y se van generando procesos festivos y lúdicos a partir de todo un reinado, como lo vemos hoy en el Festival del Bambuco y el reinado reinado internacional y muestra internacional del folclore. Allí hay transformación y también hay hibridación, y es una hibridación que no olvida de dónde nace la fiesta, pero
que se transforma para adecuarse a los nuevos modos de vida, a los nuevos consumos culturales, a las nuevas expresiones que van teniendo los ciudadanos. Y yo pienso que allí se dan dos posibilidades. Una, de retomar esos elementos históricos que hacen que el folclore sea muy nuestro, pero también la posibilidad de transformar y adaptar para que las nuevas generaciones encuentren una posibilidad de expresarse desde estos escenarios culturales. Entonces el reto de esa hibridación es muy fuerte, porque de cómo se manejen esas nuevas expresiones depende la transformación total, pero también depende que muchos de esos orígenes que dieron nacimiento a esas expresiones culturales o a esos procesos culturales, pues se pierdan del todo si no hay realmente una valoración patrimonial y una transferencia de conocimientos. Que es una suerte de diagnóstico, que es una suerte de causa o efecto y de una situación que ha venido pasando, el reajuste y el mestizaje, si se quiere, de las tradiciones con pues las nuevas personas que son los inmigrantes, los habitantes y las personas que conviven en una sociedad que no es una sociedad estática, quizás cíclica en cierta forma, pero como espiral, no repetitiva, y en ese sentido las tradiciones van cambiando y van mutando, y algo de ellas, a pesar de esos cambios, va quedando también. Eso es lo que interpreto yo de la frase.